Bienvenidos una semana más a nuestro noticiero semanal de Radio Internacional de Noticias. La policía egipcia interviene para impedir que argumentaron en Nueva York ante la comisión. Como noticias nacionales presentamos los... Medio centenar de asociaciones pro vida han convocado a facilitar datos precisos al respecto a la... Terminaremos con noticias de la Santa Sede. El Vaticano recoge firmas para defender a no nacidos. De la Conferencia Episcopal Italiana. Bienvenidos una semana más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos Marian Samino y María Fra. Ha pasado un año desde la muerte de la hermana Claire Crockett en el terrible terremoto que asoló Ecuador el 16 de abril de 2016. Junto a ella murieron 3 candidatas a siervas del hogar de la madre, María Augusta, Mayra y Yasmina. Una aspirante de solo 15 años, Valeria, y Catalina, una joven del hogar de la madre que ardían deseos de entregarse a Dios en nuestra comunidad. A día de hoy, los posts sobre la hermana Claire siguen siendo las publicaciones más visitadas y compartidas de nuestras redes sociales, especialmente cuando son textos escritos por ella, con esa mezcla tan suya entre lo espiritual y lo cómico. Muchos medios de comunicación siguen publicando sobre ella, siguen llegando testimonios sobre el bien que su vida está haciendo a muchas almas. Los ejemplos son tantos que podríamos escribir un libro entero. Poco a poco los vamos publicando en www.hermanaclaire.com. Mirando hacia atrás, no podemos menos que sonreír recordando el día siguiente de su conversión, el Viernes Santo del año 2000. La hermana Claire cogió el micrófono ante la asamblea de participantes en ese encuentro de Semana Santa con el hogar de la madre para decir que ella siempre había soñado con ser una actriz famosa, pero que ahora había descubierto que debía ser monja, y que había pensado entonces que podría ser una monja famosa. Todos rieron con el razonamiento, pero el único que la tomó en serio fue el padre Rafael Alonso, fundador del hogar de la madre, que le contestó al vuelo: Claire, si quieres ser una monja famosa tendrás que ser muy humilde. En efecto, el padre se lo dejó muy claro desde el comienzo a la hermana Claire. Una religiosa no llega a ser verdaderamente famosa por sus talentos naturales, sino por sus virtudes, porque aunque los talentos naturales puedan procurarle a la consagrada una cierta fama durante un cierto tiempo, si no hay virtudes sólidas será como decía San Pablo: aunque hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si me falta el amor, sería como bronce que resuena o campana que retiñe. Cuando uno lee lo que la gente escribe de la hermana Claire y escucha sus recuerdos, es obvio que la hermana Claire no ha sido una campana que simplemente ha hecho ruido. El Señor ha podido hacer de la hermana Claire una monja famosa, y su testimonio ha podido dar la vuelta al mundo entero, porque la hermana Claire entró con decisión por el camino de la humildad, que puso todos sus talentos naturales al servicio de la gloria de Dios y bien de las almas. Eran sobresalientes en ella las virtudes de la obediencia, la caridad y el sacrificio. La hermana Ana María La Peña, que fue su superior a un año, lo confirma en su testimonio. Todavía no sé qué cosas le costaba hacer y qué cosas no, porque la reacción que vi en ella fue siempre la misma. Daba igual la cosa que le pidiese y en la circunstancia que se diese. Al final de ese año yo pensé: quiero aprender a obedecer así. Vi en ella lo que profesamos: obediencia pronta, alegre, universal y constante. Y la hermana Mary Donovan, que pudo pasar unos días con la hermana Claire en las Navidades del año 2015, 3 meses antes de su muerte, nos relata: llevaba bastante tiempo sin ver a la hermana Claire. Al reencontrarla me pareció muy cambiada, hasta el punto de que recuerdo haber pensado: Dios mío, se ha entregado totalmente aquí. Su cara y su voz estaban totalmente gastadas por todo el trabajo y apostolado. Observar su aspecto me hizo reflexionar mucho sobre mi propia entrega a Dios y si realmente estaba haciendo todo lo que podía para llevar a las almas a Dios. A la hermana Claire todo le parecía poco por Cristo. Lo demuestra este fragmento del email que dirigió al padre Rafael el 8 de abril de 2015, en el que decía: aunque el Viernes Santo es un día triste, no sé explicar la alegría y el deseo entusiasmado que tengo de sufrir por el Señor. Todo me parece poco. La falta de sueño, el ayuno, el calor, el tener que atender a la gente, todo lo que puede costar me llena de alegría, porque me hace estar cerca del Señor. Estuve un buen rato delante de la cruz pidiendo la gracia de nunca olvidar todo lo que el Señor y la Virgen han sufrido por mí. Que el Señor nos conceda que el ejemplo de la vida entregada de la hermana Claire nos lleve a cada uno de nosotros a una entrega cada vez mayor, que también a nosotros todo nos parezca poco por Cristo. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. Estados Unidos. Trump firma ley que permite dejar de financiar a Planned Parenthood. Argentina. Roban y profanan la Eucaristía en capilla de adoración perpetua. Pakistán. La defensa de Asia Bibi pide que se celebre su juicio a principios de junio. Nigeria. No temen a Boko Haram y lloran por el cristianismo tibio de Occidente. Venezuela.
3 muertos durante las marchas contra el gobierno. Pasaremos después a las noticias nacionales. Nace el Observatorio contra la Cristofobia para denunciar los ataques al cristianismo. Serrano representará gratis a los sevillanos perjudicados en Semana Santa. Caritas de San Sebastián dona 105.000 euros para un hospital de Belén. Detrás de cada X hay una historia. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. El Santo Padre asegura que la resurrección da sentido al sufrimiento. Francisco condena ataque contra civiles en Alepo y pide el fin de la guerra. Francisco, la última palabra no es sepulcro ni muerte, sino vida. Papa Francisco, el cristianismo es vida y alegría porque Cristo ha resucitado. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó la ley que le permite a los estados del país dejar de financiar a la multinacional del aborto Planned Parenthood. La firma del mandatario, el jueves 13 de abril, se dio algunos días después de que el 30 de marzo el Senado derogara la norma impuesta por el expresidente Barack Obama que obligaba a todos los estados a financiar con dinero federal a Planned Parenthood. La derogación, que anula la ley denominada Title X, se aprobó tras una reñida votación con 51 votos a favor y 50 en contra. Tras varias horas de debate, el voto decisivo lo emitió el vicepresidente Mike Pence, quien también actúa como presidente del Senado, según la norma de la Constitución estadounidense. La Cámara de Representantes votó la norma en febrero. Jen Mancini, presidenta de la March for Life, expresó su agradecimiento a Trump por restaurar la libertad de los estados de dirigir los impuestos de los contribuyentes, ya no a los que hacen abortos, sino a financiar centros de salud comunitarios que dan atención integral a las mujeres. La presidenta de la institución, SBA Liz, Marjorie Dannenfelser, indicó que priorizar el retiro de fondos de Planned Parenthood hacia el cuidado de salud integral es algo positivo. La resolución firmada simplemente asegura que los estados no son obligados a financiar el negocio del aborto con los dólares de los contribuyentes, agregó. En su lugar, los estados tendrán ahora la opción de usar el dinero de la ley Title X en clínicas de salud integral que sirven mejor a las mujeres y a las jóvenes, resaltó Dannenfelser. El Santísimo Sacramento de la Capilla de Adoración Perpetua de la Parroquia Sagrado Corazón de City Bell, en La Plata, Argentina, volvió a ser víctima de robo y profanación este martes 18 de abril. El incidente ocurrió alrededor de las 10 de la mañana, cuando 5 personas irrumpieron en la capilla, rompieron el vidrio y robaron la custodia con el Santísimo Sacramento. Todo ocurrió ante el terror del grupo de personas que se encontraban allí cumpliendo con un turno de fervorosa adoración al Señor, realmente presente en la Eucaristía, informó el arzobispo de La Plata, Monseñor Héctor Aguer. El prelado explicó que la custodia no era de oro, sino de chapa dorada, como lo es en todas nuestras comunidades. La profanación del Santísimo en esta capilla es la segunda que ocurre en lo que va de año. El 10 de marzo, 2 hombres armados hicieron lo mismo, lo que obligó a la comunidad a conseguir otra custodia para exponer a Jesús sacramentado. Monseñor Aguer afirmó que el Santísimo Sacramento es lo más sagrado y precioso que posee la Iglesia Católica. ¿Hasta cuándo será preciso esperar que podamos ejercer sin estos atroces atentados la libertad religiosa? Protestó enérgicamente contra estos 2 horribles delitos que demuestran la degradación en que se encuentra sumida la sociedad argentina, sostuvo el prelado. Asimismo, reclamó a los poderes del Estado cumplir con la responsabilidad que les corresponde de asegurar la vida y los bienes de la población, así como también la libertad de la Iglesia. El arzobispo exhortó a los fieles a redoblar los actos de reparación al Señor resucitado por estas gravísimas profanaciones, ocurridas en la capilla de adoración perpetua, abierta desde hace más de 6 años y que constituye uno de los apostolados centrales de la parroquia afectada. La defensa de Asia Bibi, cristiana pakistaní que fue condenada a muerte sin pruebas, acusada de blasfemia y que lleva 7 años en la cárcel, ha reclamado al Tribunal Supremo que la vista definitiva para su liberación tenga lugar la primera semana de junio. La instancia de apelación recuerda que Asia Bibi fue condenada a morir en la horca acusada de un delito de blasfemia recogido en el Código Penal de Pakistán, aunque no hay pruebas en el sumario y el Tribunal Superior de Lahore así lo ha afirmado. En el verano de 2009, Asia Bibi tuvo la mala suerte de que una disputa trivial con sus vecinas musulmanas desembocara en un proceso por blasfemia contra el profeta Mahoma que la ha mantenido entre rejas desde entonces. Asia Bibi tuvo la oportunidad de renegar de su fe cristiana y salir libre, pero prefirió la coherencia. Desde entonces, al menos 2 personas han sido asesinadas por defenderla. El primero ha sido el gobernador del Punjab, Salman Taseer, musulmán, acribillado a balazos el 4 de enero de 2011 por un miembro de su escolta. Apenas 2 meses después corrió la misma suerte el ministro de Minorías, Sabah Bhatti, el único miembro cristiano de un gobierno islámico.
El recorrido judicial de este caso ha sido en paralelo tortuoso. No son pocas las ocasiones en las que con fecha y hora para la celebración de una vista se han suspendido a última hora por ausencias inexplicables de jueces, presiones de turbas islámicas radicales, etc. En 2015 se decretó la nulidad de todas las actuaciones y por tanto de la condena a muerte que pesaba sobre su cabeza. Asia Bibi podría haber salido a la calle, pero debido a las amenazas permanece entre rejas a la espera de la vista definitiva de apelación que revise el caso y la ponga en libertad. La defensa de Asia Bibi pide ahora que de una vez por todas sea exonerada de toda culpa y puesta en libertad para poder reunirse con su marido y sus 5 hijos, una de ellas discapacitada. El padre Peter Kamai, rector del seminario de Jos en la diócesis de Jalingo, tiene a su cargo más de 300 seminaristas con un crecimiento de vocaciones sacerdotales que se mantuvo incluso en los años en los que los atentados contra los cristianos se hicieron más feroces y explicó que más que la persecución en Cristo que han sufrido, les duele la fe tibia de Occidente que les hace llorar. Ante la pregunta de la razón de la disminución de atentados durante este año, el sacerdote contestó: por la oración. La respuesta es la oración al Señor. Es la única explicación que puedo ofrecer. Cuando la comunidad cristiana aumentó sus súplicas a Dios mediante el rosario diario, de las ruinas comenzaron a despuntar pequeños brotes de esperanza. El diálogo con los musulmanes mejoró y muchos de ellos están comprendiendo que deben condenar la violencia. Monseñor Daes Doem, obispo de Mandiguri, recibió de Jesús en una visión el mandato de que todos rezasen el rosario. El obispo vio que el Señor tenía un arma en la mano, que se transformaba en una corona del rosario, y le decía: «Con esto derrotarás a Boko Haram». Desde hace 3 años el obispo difunde este mensaje y nuestras iglesias lo han acogido, explicó el padre Peter. Cuando le preguntaron si tenía miedo de los atentados, el padre Peter respondió: «Ningún miedo». Alguien me dijo: «Padre, prefiero estar en la iglesia y morir por Cristo que quedarme en mi casa sin Él». Para nosotros la iglesia no es un lugar como cualquier otro, sino la casa de nuestro Señor, donde queremos estar por toda la eternidad. Otros me han dicho: «Padre, morir en Jesús es vivir». Esto solo puede decirse si sabes que la vida terrena es solo una preparación para la eterna. Debemos vencer el miedo con la fe en Jesús. En contraste a la vivencia de fe en Nigeria, el sacerdote dijo sobre la situación en Occidente: «Para nosotros el dolor mayor no es la persecución que sufrimos, sino el cristianismo tibio. Vemos en Occidente a cristianos negar el cristianismo. De verdad nos hace llorar». También explicó la forma en que un cristiano occidental puede ayudarles. «Debéis rezar con nosotros. Os pedimos eso más que bienes materiales, porque la comunión entre los cristianos no es solo de bienes, sino de oración. Nosotros rezamos siempre por la Iglesia occidental y ofrecemos por ella los sufrimientos de la persecución. Hacedlo también vosotros». El gobierno venezolano ha reprimido las manifestaciones masivas celebradas este miércoles 19 de abril. 2 manifestantes han sido asesinados y se ha confirmado la muerte de un sargento de la Guardia Nacional. La madre de todas las marchas ha conseguido movilizar a multitudes de ciudadanos por todo el país que piden la realización de elecciones, la vuelta al Estado de Derecho y la liberación de presos políticos. Los registros gráficos divulgados en las redes sociales constatan la participación masiva de ciudadanos de todas las clases sociales. La Conferencia Episcopal Venezolana exigió al presidente Nicolás Maduro y a las Fuerzas Armadas que respeten el derecho de manifestación de los opositores al régimen y que no repriman violentamente los actos de protesta pacífica. Los obispos venezolanos temen un baño de sangre después que a unas horas de realizarse la madre de todas las marchas, el dictador venezolano denunciara un supuesto complot militar. Diosdado Cabello, líder del gobierno en la Asamblea Nacional, amenazó con realizar una contramarcha chavista, con por lo menos 60.000 personas motorizadas, fieles al régimen y previsiblemente armadas. En el comunicado divulgado en la madrugada del 19 de abril, los obispos afirmaron que la protesta cívica y pacífica es derecho legítimo amparado por la Constitución y no un delito. Explicaron las características de la democracia y los factores que la niegan. En el texto, los prelados hacen un llamado a que los ciudadanos no cedan a cualquier agresión y se manifiesten pacíficamente. Recuerdan a todos los venezolanos que matar es un pecado que ofende gravemente a Dios, y pide a las fuerzas policiales y castrenses que si se ven obligados a actuar respeten la dignidad de las personas y el derecho a la libre expresión. Vamos ahora a las noticias nacionales. El Centro Jurídico Tomás Moro ha creado el Observatorio contra la Cristofobia, con el fin de denunciar los numerosos ataques sufridos en España por los cristianos,
conformando un nuevo instrumento para la promoción de valores de respeto y el fomento de un espíritu crítico de denuncia de los delitos de odio por motivo de creencias o prácticas religiosas cristianas. Los cristianos están siendo atacados y agredidos no solo por personas individuales, sino también por las instituciones que no quieren defender los legítimos derechos de los cristianos, por los partidos políticos que alientan al odio hacia una población que siente mermados sus derechos y por parte de algunos medios de comunicación que no informan con la objetividad e imparcialidad que exige la ética periodística. El Centro Jurídico Tomás Moro, fundado en el año 2004, lleva más de 13 años defendiendo las libertades civiles, concienciando a la sociedad civil de la posibilidad real de defender sus derechos, tomando parte activa en los debates públicos y dotando a los ciudadanos y organizaciones de herramientas eficaces para la defensa de la libertad civil en contra del totalitarismo ideológico que desde las instituciones se quiere imponer. Debido al incremento de los delitos de odio contra los cristianos, el Centro Jurídico Tomás Moro ha decidido crear el Observatorio contra la Cristofobia y suplir de esta manera la inactividad de los poderes públicos en la defensa de los derechos de la mayoría social. Desde el portal web www.tomasmoro.info/cristofobia/, el Observatorio contra la Cristofobia difundirá gran parte de su trabajo, al mismo tiempo que aunará el esfuerzo de personas, asociaciones e instituciones comprometidas contra la discriminación por motivo de la creencia o la práctica de la fe cristiana. Sevilla continúa consternada por los incidentes de la madrugada del Viernes Santo, su célebre madrugá, en la que las carreras, estampidas y situaciones de pánico provocadas por varias personas en 4 puntos estratégicos de los recorridos de las cofradías han dejado heridos de diversa consideración. Los delincuentes gritaban frases como «Alá es grande» o «Gora Eta» y daban golpes contra persianas echadas de escaparates o volcando objetos del mobiliario urbano para asustar a la gente. El juez Francisco Serrano se ha ofrecido a representar a todos los ciudadanos que sufrieron incidentes durante la madrugada sevillana del pasado 14 de abril, cuando se produjeron de forma simultánea varias estampidas en distintos puntos del centro de la ciudad, cuando procesionaban las hermandades. El despacho Serrano Abogados se presentará como acusación particular y de forma gratuita para representar a todos los que sufrieron tanto lesiones físicas como morales en una noche en la que Sevilla sale a la calle para disfrutar de sus más sagradas y amadas imágenes, y siempre en un entorno de paz, recogimiento y fervor popular. Según Francisco Serrano, su despacho de abogados saldrá en defensa de las tradiciones. En el caso de Sevilla, la Semana Santa es la más importante de todas las fiestas. Tenemos que salir en defensa de nuestras tradiciones y nuestra Semana Santa, empezando por ser una multitud la que exija el cumplimiento de la ley, una investigación profunda de lo sucedido y ejercitando acciones para que los responsables directos o indirectos paguen las consecuencias penales y civiles de unos hechos que generan una perturbadora alarma social. El despacho del juez Serrano ha habilitado la cuenta de correo electrónico denunciasmadrugá@despachoserranoabogados.com, donde se pueden dirigir todas aquellas personas que deseen ser defendidas ante la justicia. La alcaldesa de Belén, Vera Baboum, ha recibido la ayuda del Departamento de Cooperación Internacional de Cáritas Diocesana de San Sebastián, de manos del obispo de la diócesis vasca, de visita estos días en Tierra Santa. Esta donación permitirá adquirir un equipo completo de hemodiálisis para cubrir la demanda de miles de enfermos renales de la ciudad de Belén y sus alrededores, carentes en la actualidad de este servicio. El Hospital Al-Hussein es el único centro público de Belén y atiende a una población de 150.000 personas. También es el único que atiende las necesidades de diálisis de los enfermos renales, una enfermedad que condiciona seriamente la vida de los enfermos y de sus familiares. A día de hoy, el 80% de estos enfermos no recibe un tratamiento adecuado porque los equipos de hemodiálisis están obsoletos y son, a todas luces, insuficientes. Esta carencia será al menos paliada gracias a la donación de Cáritas de San Sebastián. En este sentido, el obispo José Ignacio Munilla ha recalcado la importancia de la cooperación internacional, por cuanto que la pobreza nace de la injusticia y de la desigualdad social en el mundo, y es necesario ayudar a los proyectos destinados a las zonas más pobres. El prelado participa estos días en la peregrinación diocesana a Tierra Santa, que se desarrolla del 16 al 23 de abril. La Conferencia Episcopal ha lanzado una nueva edición de la campaña Por Tantos, este año con el lema «Detrás de cada X hay una historia», para animar a los contribuyentes a marcar la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta 2017.
Por tanto, recuerda también que la casilla de la Iglesia Católica y la de fines sociales son perfectamente compatibles y que se pueden marcar al mismo tiempo, que no se paga más ni Hacienda devuelve menos dinero. La campaña se desarrolla a través de 2 anuncios de 20 segundos y 2 versiones reducidas de 10 segundos que se emitirán en radio, televisión, internet y redes sociales, que informan sobre el mecanismo de la X en la casilla de la Iglesia. Según explica la conferencia episcopal, en los vídeos se habla de fe, de acogida, de fuerza, para seguir ayudando y de esperanza, y se presenta a través de una mujer joven, de un sacerdote, de una mujer víctima de violencia, entre otros protagonistas. La campaña, que se inició la semana del 3 al 7 de abril, se interrumpió con motivo de la Semana Santa y finaliza el 30 de junio cuando concluye el plazo de presentación de la declaración de la renta. En el último ejercicio correspondiente al IRPF de 2015, campaña de la renta 2016, el porcentaje de declaraciones a favor de la Iglesia Católica fue del 35%, 55.841 contribuyentes más que en 2014, destaca la conferencia episcopal. Vamos ahora a las noticias de la Santa Sede. En la homilía pronunciada en la Misa de la Pascua de Resurrección en la Plaza de San Pedro en el Vaticano, el Papa Francisco destacó que Jesús resucitado es la piedra descartada que se convirtió en fundamento de nuestra existencia, y destacó que la resurrección da sentido a los sufrimientos. El Santo Padre se preguntó: ¿cómo es posible que si Jesús ha resucitado sucedan tantas desgracias? Enfermedades, tráfico de personas, guerras, destrucción, mutilaciones, venganzas, odio. ¿Dónde está el Señor? En la homilía, el pontífice recordó cómo tras la cruz vino la confusión entre los discípulos de Jesús. Tenían el corazón cerrado, pasaron toda la jornada encerrados en el cenáculo porque tenían miedo de que les pasara a ellos lo que le pasó a Jesús. Sentía la tristeza de una derrota. El maestro, su maestro, aquel que tanto amaban, había sido ajusticiado y muerto, y de la muerte no se regresa. Esta es la derrota, este es el camino de la derrota, el camino hacia el sepulcro. Pero inmediatamente llegó la alegría, pues cuando acuden al sepulcro lo encuentran vacío y el ángel les dice: no está aquí, ha resucitado. Es el primer anuncio. La Iglesia no deja de decir que ante nuestros fracasos, ante nuestros corazones cerrados, detente, el Señor ha resucitado. Para el obispo de Roma, la resurrección de Cristo demuestra la mentira existente en la cultura del usar y tirar, en la que lo que aparentemente no sirve se descarta. La resurrección de Cristo significa que en esta cultura del descarte, en la que lo que no sirve toma el camino del usa y tira y acaba descartado, lo que no sirve termina siendo en realidad fuente de vida. También nosotros, en esta tierra de dolor, de tragedia, con la fe en Cristo resucitado, tenemos un sentido, señaló. En medio de tanta calamidad hay un horizonte. Está la vida, está la gloria. Es la cruz con esta ambivalencia. Mira adelante, no te cierres. Tú, pequeña piedra, tienes un sentido en la vida porque eres una piedra tomada de aquella gran piedra que la maldad del pecado ha descartado. Por lo tanto, ¿qué nos dice la Iglesia hoy ante tantas tragedias? Simplemente esto: la piedra descartada no resulta descartada. Las piedritas que creen y se prenden de esa piedra no terminan descartadas. Tienen un sentido, afirmó el pontífice. Durante la bendición Urbi et Orbi, el Papa Francisco pronunció un mensaje en el que pidió por la paz en Oriente Medio, en especial en Siria. Que en estos tiempos el Señor sostenga en modo particular los esfuerzos de cuantos trabajan activamente para llevar alivio y consuelo a la población civil de Siria, la amada y martirizada Siria, víctima de una guerra que no cesa de sembrar horror y muerte, señaló Francisco. En concreto, el Papa condenó el vil ataque del 15 de abril a los prófugos que huían y que ha provocado numerosos muertos y heridos. El Santo Padre se refería al ataque producido con coche bomba contra un convoy de refugiados sirios que estaban siendo evacuados de Alepo, arrasada por la guerra. El atentado dejó más de 100 muertos. El pontífice también pidió que el Señor resucitado conceda la paz a todo el Oriente Medio, especialmente a Tierra Santa, como también a Irak y a Yemen. Además, en el mensaje pidió por el fin de los conflictos en África y por la concordia en Ucrania. Que los pueblos de Sudán del Sur, de Somalia y de la República Democrática del Congo, que padecen conflictos sin fin, agravados por la terrible carestía que está castigando algunas regiones de África, sientan siempre la cercanía del Buen Pastor. Que el Buen Pastor ayude a Ucrania, todavía afligida por un sangriento conflicto, para que vuelva a encontrar la concordia y acompañe las iniciativas promovidas para aliviar los dramas de quienes sufren las consecuencias, pidió el Santo Padre. Al presidir el rezo de la oración mariana del Regina Coeli, que en el tiempo de Pascua reemplaza al Ángelus, en el llamado Lunes del Ángel,
El Papa Francisco señaló que con la resurrección de Cristo, la última palabra no es sepulcro, no es la muerte, sino la vida. Desde que la aurora del tercer día Jesús crucificado ha resucitado, la última palabra no es más muerte, sino vida. La última palabra no es sepulcro, no es la muerte, sino vida, exclamó Francisco. Por esto repetimos tanto, Cristo ha resucitado, porque en él el sepulcro ha sido derrotado y ha nacido la vida, agregó. En este lunes de fiesta llamado Lunes del Ángel, la liturgia hace resonar el anuncio de la resurrección proclamado ayer. Cristo ha resucitado, aleluya. En el odierno pasaje evangélico podemos escuchar el eco de las palabras que el mensajero celestial dirige a las mujeres que llegaron al sepulcro. Rápido, vayan a decirle a los discípulos que ha resucitado de entre los muertos. Esta invitación, dijo el Papa, está dirigida a nosotros también, a ir rápido y anunciar a los hombres y a las mujeres de nuestro tiempo este mensaje de alegría y esperanza. Seremos hombres y mujeres de resurrección si en medio de las pruebas que afligen al mundo, a la mundanidad que aleja de Dios, sabemos dar gestos de solidaridad y acogida, alimentar el deseo universal de la paz y la aspiración a un ambiente libre de deterioro. Que nuestra Madre nos ayude a creer fuertemente en la resurrección de Jesús, admirable misterio de salvación, y en su capacidad de transformar los corazones y la vida, expresó el Papa y pidió la intercesión de la Madre de Dios para que interceda de modo particular por las comunidades cristianas que están llamados hoy en nuestro mundo a ser un testimonio más difícil y valiente. Finalmente exhortó a tomar cada buena ocasión para ser testimonio de la paz del Señor resucitado. Buena y santa Pascua a todos. Por favor, no se olviden de rezar por mí, concluyó el pontífice. El Papa Francisco dedicó la catequesis de la Audiencia General de la Pascua. Cristo resucitado es nuestra esperanza, fue el lema escogido, con el que animó a ver a Cristo resucitado ante los fracasos de la vida, y señaló que el cristianismo es alegría, sorpresa y vida. El cristianismo no es tanto nuestra búsqueda hacia Dios, sino la búsqueda de Dios a nosotros. Jesús nos ha tomado, nos ha agarrado, nos ha conquistado para no dejarnos más. El cristianismo es gracia, es sorpresa, y por este motivo requiere un corazón capaz de asombrarse. Aquí hay felicidad, alegría y vida, donde todos pensaban que hubiese solo tristeza, derrota y tinieblas, afirmó. Dios hace crecer sus flores más hermosas en medio de las piedras más áridas, añadió. Francisco dijo a continuación: si mirando nuestra vida nos damos cuenta de que hemos tenido muchos fracasos, en la mañana de Pascua podemos hacer como esas personas de las que habla el Evangelio, ir al sepulcro de Jesús, ver la gran piedra que ha sido removida y pensar que Dios está realizando para mí, para todos nosotros, un futuro inesperado. El pontífice basó su catequesis en la primera carta de San Pablo a los Corintios, en la que habla de la resurrección. Hablando a sus cristianos, Pablo parte de un dato incontestable, que no es el resultado de la reflexión de un hombre sabio, sino un hecho, un simple hecho que ha acontecido en la vida de algunas personas. El cristianismo nace de aquí, no es una ideología, no es un sistema filosófico, sino un camino de fe que parte de un acontecimiento, testimoniado por los primeros apóstoles de Jesús, añadió. La fe nace de la resurrección y aceptar que Cristo ha muerto, murió crucificado, no es un acto de fe. Sin embargo, creer que ha resucitado sí lo es. Nuestra fe nace la mañana de Pascua. Ser cristiano significa no partir de la muerte, sino del amor de Dios por nosotros, que ha vencido a nuestro acérrimo enemigo. Dios es más grande que nada y basta solo con una vela encendida para vencer la más oscura de las noches, explicó el Papa. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos, que les ofrecemos todos los días cada media hora aquí en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre, la verdad. Gracias por habernos acompañado. Les han informado María Fra y Marian Samino. Hasta la próxima semana.